en el trabajo, Señor, y nos has permitido llegar aquí hoy a la iglesia, Señor, a escuchar tu palabra, mi Dios. Es una gran bendición y también, Señor, como lo hemos dicho antes, no queremos estar aquí solamente, sino vas a estar con nosotros. Pedimos de tu presencia, Señor. Te pedimos que te reúnas con nosotros, que nos hables, Señor, en un momento más en la predicación. Pero entre tanto ahora, Señor, tenemos unas peticiones que queremos llevar ante ti, mi Dios. Y te pedimos que nos escuches, Señor. Y que tú seas con cada uno de los miembros de la iglesia, Señor. Y por favor, Señor, que puedas escucharnos y acudir en algo que cada uno de nosotros tenemos, Señor. Y que tú nos concedas, Señor, nuestras peticiones, si es tu voluntad, mi Dios. Y nuestro hermano Leer está dando gracias, Señor, por los resultados que tuvo en esta semana, Señor, que sabemos que tenía ahí un cáncer, Señor, que le está afectando a su cuerpo, pero tú has obrado, Señor, grandemente ahí en la vida del hermano, ahí en su cuerpo, Señor. Y sabemos que el cáncer no ha sido regado en más partes de su cuerpo y está agradecido por eso, Señor. Pero también es solamente el comienzo, Señor, falta la cirugía y te pedimos, lo ponemos en tus manos, Señor, te pedimos que tú cuides de él, Señor, que toque su cuerpo y que el cáncer no se riegue más allá de donde lo tiene, Señor, y te pedimos que tú ocupes el doctor y la medicina, Señor, para que él pueda salir adelante. Y es nuestra petición, es nuestro deseo, Señor, que pueda salir adelante con este cáncer que está padeciendo ahora mismo, Señor. Que otras partes de su cuerpo no sean afectadas, Señor, y como lo dijo nuestro pastor, que sea sin dolor y que no sea más allá, Señor, más allá de esa cirugía que va a tener. Lo ponemos en tus manos, mi Dios. Dale de tu gracia a él, quítale las preocupaciones, Señor, y te pedimos que tú proveas también para todo lo que se viene adelante, Señor. También nuestra hermana Marisol está agradecida, Señor, por su salvación y está expresando dos peticiones especiales que ya tiene, Señor. No sabemos, pero tú sabes perfectamente lo que ella necesita, Señor, y te pedimos por eso y también por las peticiones que ella ha hecho antes en el pasado, Señor. Probablemente tú le has concedido algunas, todas, no lo sabemos, Señor, pero si hay algo que ella necesita, la ponemos en tus manos, Señor. Que tú proveas para ella, mi Dios. Nuestro hermano Vidal también está agradecido por su salvación y también está pidiendo por su muchacho, por su hijo, Señor, que tú cuides de él, Señor, que le des de tu gracia, que entendimiento, Señor, y que ánimo para estar en la iglesia, Señor, porque la verdad que vivimos en un mundo muy perverso, Señor, y pareciera que la maldad es más grande, mi Dios, pero sabemos que tú eres más grande que cualquier cosa, Señor, y pedimos por su hijo y en realidad por todos sus hijos, Señor, y todos los muchachos también aquí de la iglesia que están en constante peligro, Señor, y te pedimos por todos ellos, pero ahora mismo en especial por su hijo del hermano y por sus proyectos, Señor, que como él lo dijo, no quiere dar un paso adelante si tú no estás con él, Señor. Y también por un viaje que van a tener el día de mañana, Señor, que tú cuides de ellos, de cada uno, Señor, del medio de transporte en el que se van a mover, que tú cuides, líbralos de un accidente, de una infracción, Señor. Y también, pues anda en busca, Señor, de un camión donde él pueda trabajar, Señor. Sabemos que él se dedica en el verano a vender paletas, Señor, y él está en busca de un camión específico, él lo acaba de decir, Señor, un camioncito que tú le des ahí, específico, lo que él necesita, Señor, lo que él está buscando. Te pedimos por eso, que tú le concedas, Señor, que pueda encontrar un camión a un precio adecuado, Señor. Por favor, concédele su petición, Señor. Y nuestra hermana Tila también
operación, Señor, y sabemos que está delicado todavía, pero si en tu gracia, Señor, ponemos la vida del Señor Cruz y una petición especial que ella tiene. También nuestra hermana Marta está dando gracias a Dios por la familia, Señor, y una petición que ella tiene es por su hermana, Señor, su hermana Karen, que ahora mismo está teniendo problemas con su muchacho, que está rebelde, Señor. Y te pedimos que tú seas con ellos, Señor, con cada uno, que si no son salvos, Señor, que puedan conocerte como su Salvador personal y que puedan hacer un cambio, Señor, en sus vidas, porque te necesitan, Señor. Te pedimos que tú seas con ellos. También nuestra hermana Rosa, también está pidiendo por la familia, Señor, por sus hijos, lo mismo, Señor, que tú cuides de ellos y cada uno, porque es un mundo muy cruel en el que vivimos, Señor, pero tú puedes traer luz y puedes traer paz y esperanza a cada familia, Señor. Y te pedimos por los muchachos y también dos peticiones especiales que ella tiene, Señor. Nuestra hermana Oliver también está agradecida, Señor, por la contesta de oración que ella pues ha venido a su corazón, Señor, que tú le has contestado sus oraciones y también está dando gracias porque hace un mes que nació su nieta, Señor, esta niñita hermosa que acaba de nacer, Señor, y la ponemos en tus manos. Oramos, Señor, para que los papás puedan venir a la iglesia o allá van, Señor, y que sean fieles allá donde están. Pero te pedimos en especial por esta bebé, Señor, que acaba de nacer. Y también por nuestro pastor, está pidiendo por su suegra, nuestra hermana Vicky, Señor. Sabemos lo que le pasó, hay parálisis pues en su cara, Señor. Es muy duro padecer de esto, pero te pedimos que tú toques su carne, Señor, su cuerpo, y que pueda sanar rápidamente, Señor, pronto, y que podamos verla por acá muy pronto, Señor. La ponemos en tus manos. Y estas son solo algunas de nuestras peticiones, Señor, y las ponemos en tus manos. Toma cuidado de cada una de ellas. Y enseguida, Señor, toma el control del servicio, háblanos a través de nuestro pastor. Y todo eso te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dos cosas más que se me olvida mencionar. Uno es, estoy pensando hacer un cambio en los jueves en este sentido. Creo en la oración, creo que Dios contesta. Creo que la llave para mover la mano de Dios y ver el poder de Dios es la oración. Por eso Dios nos dijo orar. Cristo hizo tanta insistencia en orar. A veces batallamos, luchamos, nos esforzamos y decimos, pero todo para este pequeño resultado. Y a veces vemos la oración como una pérdida de tiempo porque no estamos haciendo nada, ¿no? Porque estamos nada más aquí, orando. Pues ¿para qué si vamos a hacer algo? Vamos a hacer. Estamos como el Mr. Miyagi, ¿se acuerdan de Mr. Miyagi? Del Karate Kid. Que estaban ahí, ¿no? Y el amigo quería ya entrar en los movimientos de karate, que le decía, no, pinta la cera. No, cera el carro. No, y aquel le decía, pero todo esto, desperdicio de tiempo, no me estás enseñando nada. Y al final, supuestamente, todo una enseñanza. Bueno, la oración, no lo estoy comparando a Mr. Miyagi, pero la oración es en el sentido donde a veces pensamos, Señor, yo lo que ocupo es acción. Ocupo ver gigantes caer, ocupo acción, Señor. Pero cuando oramos, a veces no necesitamos ni siquiera que hacer nada, porque a veces Dios interviene. Y la oración es algo que no sabemos cómo describirlo. Es un poder enorme que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Cada uno en este cuarto podemos y tenemos acceso y deberíamos orar. Porque de verdad que la oración, aunque suene verdad como algo que, pero la oración mueve montañas. Porque
tu oración es ir directamente delante de Dios y aquel que todo lo puede, dile: Señor, esto es la necesidad, Señor, esto queremos ver. Queremos ver esta ciudad, que corazones se rindan a los pies de Cristo, que gente sea salva. Y vamos a tocar puertas y vamos a repartir fallas, pero necesitamos orar. Queremos ver cambio en los jóvenes, ¿no? Dígame qué hacer, pastor, qué método utilizo. Necesitamos orar. Porque en ese momento que parece un desperdicio, porque no le estoy diciendo, no, es que yo le tengo que hablar a mi joven, no, tú tienes que hablarle a él para que él haga algo en tu joven. Entonces, dicho eso, hermanos, estoy pensando tomar un jueves de cada mes, no todos los jueves, pero un jueves al mes, literalmente de hacer nada más que reunirnos como hoy y orar. Entonces, a lo mejor, si tiene 4 jueves al mes, o 3, o 5, perdón, 4 o 5, sería 4, ¿verdad? Tendríamos el estudio, etcétera, como lo hacemos normalmente, y el 1 del mes, el 1 de cada mes, vamos a reunirnos, de tal vez una porción de la escritura, levantar peticiones y orar por media hora, 40 minutos. Y creo que es necesario, es importante. Si hemos de ver algo de parte de Dios, ¿saben? Entonces, le digo, hermanos, por esto yo creo que es algo que vamos a hacer. Y se lo digo: ay, pastor, entonces no voy. Avisa cuándo va a ser ese jueves para no ir. Porque yo voy a escuchar, sí, está bien. Pero créanme, que yo creo que vamos a empezar a ver cosas de Dios si empezamos a orar. Es una de las cosas, uno de los poderes menos utilizados, ¿no? La oración, y es lo que más envuelve el poder de Dios. Pero bueno, y lo otro que les quería decir, que se me olvidó mencionar en los anuncios, es que también el domingo tenemos la rifa, ¿no? Entonces, si usted ha vendido boletos o no los ha vendido, pues ya póngase las pilas, porque ya nomás tenemos estos par de días más y el domingo vamos a hacer la rifa aquí. Espero que todos hayan hecho su parte y tratado. El punto es tratar, ¿no? Intentar. Yo no soy muy vendedor, pero dije, pues yo lo voy a tratar, y ya gracias a Dios hemos vendido, llegamos a la meta, ¿no? Que era venderlos, sacar los 100, y ya también sobrepasamos, porque acuérdense que hay un poquito de extra boletos ahí en el paquete. Entonces, si usted ya lo hizo, si ya vendió algo, entonces qué bendición. El domingo traiga el dinero y traiga los boletos. Lo vamos a meter a la urna, ¿verdad? Ahí a la cajita ahí para hacer la rifa, y el dinero también, si lo pueden, por favor, entregárselo a la hermana Marta. Por favor, si le pueden entregar el dinero a la hermana Marta, entonces ella lo va a conectar y después lo vamos a separar para lo de la por templo. ¿Ven? Este domingo, hermanos, este domingo va a ser la rifa, primero Dios, y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? A ver quién se lo gana, y yo creo que de una vez establecemos que yo creo que será al tercero, ¿no? Para que haya emoción y tensión y suspenso, ¿verdad? Al tercer boleto, no el primero que salga, pero el tercero que salga, ese va a ser el ganador, ¿amén? Entonces, bueno, vamos a hacerlo de esa manera, y recuerde que va a ser este domingo. Por favor, hagamos nuestra parte, tratemos de hacer esto para poder echarle ganas ahí. Vamos a poner de pie, vamos a cantar un himno más, por favor, número 445, 445, 445 en sus Biblias, en sus himnarios. Dulce comunión, dulce comunión. Vamos a cantar la primera estrofa y tercera estrofa. En lo que cantamos, hermano, usted si quiere prepararse para la ofrenda, por favor. Dulce comunión, primera y tercera estrofa solamente. Amén. Están ahí, hermanos, 445. Ayúdenme, dulce comunión, un hermoso himno. Vamos a cantarlo con el corazón. ¿Listo? ¿Listos? Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. La tercera. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guarda.
desde aquí por nuestras peticiones de oración, Señor, pedimos que los bendigas y que los escuches. En esta noche te pedimos también, bendiga las ofrendas, los diezmos, los proyectos que vienen por delante en este año, que lleguemos pues, a la meta para final de año ya. Sabemos que con tu ayuda todo se puede, Señor. Gracias. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así pues, el hermano se siente, vamos a dar la ofrenda a su mano. Y mientras tanto, si quieren ir buscando Lucas capítulo 8, no te no pasa, Lucas capítulo 8, por favor. Lucas capítulo 8, el sábado en la noche, ¿verdad? A uno, bueno, el domingo en la noche. ¿A quién fue? Junior, tú fuiste el domingo en la noche, que fuiste ofrenda, ¿no? Tú, pues, you and Adam, en la Sunday. Estaba viendo, estos llevan prisa, ¿verdad? Les voy a poner unos grillos para que pasen lentamente, porque se les pasan, veo varios que se quedan con la mano extendida, ¿verdad? Pero qué bendición, amén. Qué bendición los jóvenes. Ora por los jóvenes, hermano, por todos los jóvenes. Tenemos un buen grupo de jóvenes. Hay que orar por ellos. Hay una gran batalla allá afuera. El mundo, el diablo sabe el potencial que tienen los jóvenes y va a tratar de derribarlos, de desviarlos, destruirlos antes de que puedan ni siquiera empezar a vivir. Vamos a orar y orar por ellos. Lucas capítulo 8, por favor, en sus Biblias. Lucas 8, vamos a leer versículo 4 al versículo 12. Lucas capítulo 8, versículo 4 al versículo 12. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios, yo daré 4, ustedes el 5, y así hasta llegar al 12 lo vamos a ir alternando. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, 5 todos. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Antes de leer el que sigue, qué interesante, ¿no? El Señor Jesucristo dice algo muy, como que no parece que no tiene sentido. El que tiene oídos para oír, oiga. Pues asumiríamos, ¿no? Que si tienes oídos vas a oír. Desgraciadamente no es así. Le estaba diciendo, mira, si tienes oídos, más vale que esto lo escuches. Porque a veces tenemos oído, pero no lo prestamos a lo que Dios quiere para nosotros. Prestamos nuestro oído a diferentes filosofías, diferentes cosas, pero lo que Dios desea de nosotros, muchas veces nuestro oído está cerrado para eso. Pero qué interesante, ¿no? Versículo 10 lo leo. Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. 11. Versículo 12, todos juntos, ayúdenme, dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo, bendice tu palabra, usa este inútil siervo, Señor, y háblanos, edifica nuestras vidas. Bendice este estudio, pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuánto gracias, mi amado, gracias. Vamos a comenzar, hermanos, esta semana, empezando hoy. Y posiblemente nos va a tomar 4 semanas, porque ahorita voy a explicar por qué. Pero vamos a tomar cada jueves y vamos a hacer una mirada más cerca a esta parábola del sembrador. Creo que hay mucho que podemos sacar de aquí, mucho que podemos aprender. Hoy vamos a hablar de la primera tierra, los de junto al camino. Los de junto al camino, pero también voy a dar en modo de introducción al estudio unos cuantos puntos antes de llegar. Como dije, encontramos aquí la parábola del sembrador. El Señor Jesucristo la habla y después la explica, y vamos a tratar de estudiar esto. Ahora bien, el sembrador, ¿quién es el sembrador? No se nos da un nombre, ¿no? Simplemente nos dice que hay un sembrador. ¿Sabe por qué no se nos da un nombre? Porque en realidad todos somos llamados a ser sembradores. Todos los que conocemos a Cristo como Salvador, todos los que hemos venido a ser discípulos o seguidores de Cristo, somos llamados
a ser sembradores. Cualquiera puede ser un sembrador. Mire Marcos capítulo 4. No pierda su lugar ahí. Ponga ahí un separador, tal vez por ahí. Creo, estábamos en la mañana mi esposa y estaba separador, ¿no? Que dimos. Y dice, pues, lo voy a usar para separar. Le digo, sí, pues sí, es un separador, ¿verdad? Entonces es buena idea que usted igual también lo utilice. Marcos capítulo 4, ahí en su Biblia, dice la palabra de Dios así, versículo 14, Marcos 4, 14, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Marcos también en este pasaje habla de la palabra y él nos dice un poquito eso, dice, el sembrador, ¿quién es? El que siembra la palabra. No hay un nombre que sea el sembrador, porque todos los que conocemos a Cristo somos llamados a sembrar. Mire Mateo capítulo 28, por favor, Mateo 28 en su Biblia. Vamos a ver unos cuantos versículos, hermanos. Por favor, ve ahí Mateo 28 en la palabra de Dios. Y nuevamente, este versículo de memoria no lo deberíamos de saber, amén, este pasaje. Usted ya debería de saber cuando vamos a Mateo 28, ya sé para dónde vamos, ¿verdad? Mateo 28, 18, dice así la palabra de Dios, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto que id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por tanto, id, dice el Señor, y hacer que discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Bueno, predicando el Evangelio y bautizándolos y después enseñándoles. ¿Qué les vamos a enseñar? La palabra de Dios. Ahorita vamos a ir más adelante, pero todos somos llamados, hermanos, todos los que hemos venido a conocer a Cristo como Salvador, somos llamados a tomar el papel de sembrador, de sembradora, vaya. Es un llamado para todos, es una encomienda para todos, es un mandato incluso para todos. Si hay otro nombre que nos pudiéramos llamar como cristianos, deberíamos decir, tú eres cristiano, también pudiéramos usar el término, tú eres un sembrador, porque todos somos llamados, todo cristiano debería de entender que su rol también de él en su vida es ser un sembrador. ¿Sembrar qué, pastor? ¿Qué es la semilla? Bueno, vamos, punto número 2, la semilla que es la palabra de Dios. Ahí mismo en Lucas, regrese a Lucas, por favor. Ahí donde estábamos. Lucas, ahí en sus Biblias. Lucas, capítulo 8, donde estábamos, por favor, no pierda su lugar ahí. Dice la palabra de Dios. Este es el versículo 11, esta es pues la parábola. Versículo 8, 11, esta es pues la parábola. La semilla es ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el sembrador? El que siembra la semilla. ¿Y cuál es la semilla? La palabra de Dios. ¿Y quién es llamado a ser sembrador? Todos. Porque el mandato, la encomienda, la gran comisión es para todo cristiano, para todo seguidor de Cristo. Lleva el Evangelio, predica el Evangelio, haz discípulos, enséñales. ¿Qué les vas a enseñar? La palabra de Dios. ¿Qué vas a sembrar? La palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra? La semilla. Cristiano, sembrador es un sinónimo. La palabra de Dios y semilla es otro sinónimo. Esta es la semilla que sembramos. Esta es, ¿verdad?, aquella semilla que va a dar fruto. ¿Sí están conmigo? Los frutos del Espíritu, los frutos de la palabra, ¿de qué se basan? En esa semilla que un día se sembró y que se sigue fertilizando, se sigue podando, se sigue cuidando para que siga produciendo. Es una semilla que produce fruto y si le damos la oportunidad, va a producir fruto de aquí hasta que lleguemos a la gloria. Pero todos somos llamados a ser sembradores. Eso quiere decir que si usted no está sembrando, usted no está haciendo uno de los propósitos por el cual Dios le salvó, por el cual Dios le llamó. Y una persona que no vive por propósitos, no es una persona que va a vivir miserable, una persona que va a vivir amargada. ¿Está conmigo? Entonces tenemos que entender eso, ¿no? El sembrador es cualquiera, todos somos llamados a ser sembradores. La semilla es la palabra de Dios. Y luego tenemos ese tercer ingrediente que son la tierra o los terrenos, ¿no? En la parábola encontramos 4 terrenos. Encontramos el que está junto al camino, el que cayó en pedregales, el que cayó en espinos y el que cayó en buena tierra. Son 4 tipos de terrenos. Hoy nos vamos a enfocar en los de junto al camino, porque hay mucho que analizar de cada uno de ellos. Como ya dije, todos somos llamados a ser sembradores. Todos deberíamos también, hermanos, escuchen muy bien esto, como yo soy llamado, como usted y yo somos llamados a ser sembradores.
Y la semilla, ¿cuál es? La palabra de Dios, ¿no? Entonces sería bueno y recomendable que como buenos sembradores conociéramos bien la semilla que estamos sembrando. Yo no sé mucho de plantar, porque no me gusta plantar. Pero he escuchado y en pláticas que gente dice, no, esa semilla no se da aquí. Ese fruto no se da aquí. Entonces, si tú siembras cierta semilla, no va a crecer aquí. ¿Por qué? Por el clima, por el terreno, por la tierra. Hay semillas que aquí no van a dar fruto porque no es el terreno para que dé fruto. ¿Hay árboles de mango aquí en este lugar del país? No. Porque el clima no da para que el árbol de mango crezca. La tierra no da para que crezca el árbol de mango. También los que saben de semillas saben que hay cierto tiempo para sembrar, ¿no? No puede usted, bueno, otra vez, yo sé que hay semillas que hay gente que sembró en otoño, ¿no? Ciertas semillas, ciertos, ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre, hermano, no la tiene usted muchos en nombre. Camotitos, muchos camotes, ¿no? Y eventualmente en la primavera van a salir tulipanes, van a salir flores de primavera. Pero hay gente que sabe, ¿no? Y si yo digo, bueno, ¿y qué tal si siembro ahorita? No, pues ya no se va a dar. ¿O qué tal si siembro en mero friazo en enero? Pues tampoco se va a morir la semilla, tal vez, no sé. Pero hay gente que conoce, un buen sembrador conoce la semilla. Examina, estudia, sabe cuándo sembrar, cuándo no sembrar. En qué época es mejor, cuánta agua tener, cuánto abono poner. Sabe cómo manejar la tierra, pero tiene que conocer el producto, la semilla. Y queridos hermanos, el problema con nosotros los cristianos es que a veces, pastor, es que me da vergüenza, me da temor, me da cosa sembrar, me da cosa compartir la semilla o la palabra de Dios con otros, hablarle a otros de Cristo. No es tanto el temor, porque a veces ¿se acuerdan cuando a algunos de nosotros que todavía nos tocó, yo no sé cómo sea ahorita la escuela, pero que nos decían, bueno, te toca, en México se llama exponer, ¿no? Hay un trabajo en la escuela y tienes que exponer este tema, ¿verdad? Ya está uno haciendo su cartulina, ya está uno estudiando, preparándose, y te tocaba hablar en frente de la clase. De por sí eran nervios, ¿no? Uno como joven, ¿qué quería andar hablando y todo? Y usted sabe cómo es la raza, ¿no? La carrilla y todo lo demás. Pues más los nervios. Pero ¿sabe cómo se ponía uno más nervioso? Cuando no estabas preparado. Cuando no hiciste tu trabajo, cuando no estudiaste, cuando no tenías ninguna idea de lo que ibas a decir, y más los nervios. Imagínense si yo viniera ahorita a la iglesia y dijera, híjole, no estudié, no preparé, ¿qué enseño, qué predico? Ay, Señor, yo viniera con unos nervios de ansias, porque no sé lo que voy a decir. Pero si nos preparamos y estudiamos y meditamos y conocemos la semilla, nos da seguridad, ¿sí o no? Porque sabemos de lo que estamos hablando. Por eso los que venden el Tupperware, los que venden la Royal Prestige, los que venden el Herbalife, van a sus seminarios, a sus clases, ¿sí o no? Y les dicen qué decir, les dicen qué hablar, les enseñan el producto para que conozcan lo que van a promover, para que sepan hablar cuando van con gente. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos, como buenos sembradores deberíamos de conocer la semilla que tenemos. ¿Por qué? Porque nos va a dar seguridad. Porque nos va a dar confianza. Porque no sabemos qué nos vamos a encontrar allá afuera o qué preguntas nos vamos a encontrar. Una vez cuando yo era joven empezamos a tocar puertas y yo, gracias a mi tío que nos forzó. Amén. Yo le he dicho eso. De joven uno tiene esa juventud, ¿no? No sé si orgullo de joven, vergüenza de joven, no sé. Y ganando almas, yo me acuerdo que yo una de mis oraciones a Dios era, Señor, que no me encuentre nadie de la escuela. Porque me daría una pena increíble que me vieran tocando puertas con Biblia en mano y corbatita. Nada, mis compañeros sabían que yo era cristiano, pero no me habían visto en la calle tocar puertas. Y yo, ¿cómo me daba temor, pavor? Ahora entiendo que era orgullo, era mi propio orgullo. Pero era una realidad. Y una vez ganando almas me tocó una señora ya mayor. Y me dice, oye, y me hizo una pregunta, no me acuerdo ni de qué. Y yo no sabía la respuesta, ¿no? Yo le dije, pues la verdad no sé, le dije. No sé, pero déjele cuento esto. Y le seguí. Y después mi primo me hacía burla porque de verdad yo no supe cómo contestar. Hoy en día recordando, era una pregunta muy sencilla, muy tranquila, que tiene una respuesta muy básica. Pero como yo no conocía bien la semilla, no supe qué decir. Está conmigo. Entonces es importante conocer. Mire, vaya conmigo a Juan, por favor, capítulo 5. Juan, capítulo 5.
déjenme apuro. Juan capítulo 5. ¿Está aquí? Esto es de manera de estudio y predicación. Amén. Vamos a estudiar un poco. Vamos a ver varios versículos. Juan capítulo 5, versículo 39. Dice la palabra de Dios: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí Cristo está hablando. Él dice, mira, escudriña. ¿Qué significa escudriñar? Significa estudiar, meditar, profundizarte. ¿Sí está conmigo? Escudriñar, examinar, meterte. Y a veces, hermanos, miren, es importante. Yo creo que cada persona en este cuarto debería de leer su Biblia. Desde los que ya saben leer. No tienes que empezar a leer tu Biblia cuando estés casado y con hijos. Hay jóvenes aquí que ya deberían de empezar a leer tu Biblia desde ya. Porque la palabra de Dios, bueno, hay tantos beneficios de leer la palabra de Dios y todos deberíamos de tener tiempo en la palabra de Dios. Pero hay personas también en este cuarto que ya deberían de, más de simplemente leer su Biblia, deberían de escudriñar la Escritura. ¿Qué significa eso? Significa adentrarte, estudiar, meditar. Lees tu Biblia y te encuentras con una palabra y dices, ah, caray, y la apuntas, o un versículo y apuntas la cita y profundizarte. Estudiar, ¿qué significa esto? ¿De qué está hablando aquí? Escudriñar, ¿para qué? Porque debemos de conocer la semilla, hermanos. Y por eso nos va a dar más confianza, nos va a dar más seguridad para hablar con otros de Cristo. Todos somos llamados a ser sembradores. Todos deberíamos de conocer la semilla. Un buen sembrador debería de conocer. Nuestra semilla, hermanos, también la semilla que tenemos, la palabra de Dios, es una semilla de todo terreno, amén. Yo decía hace un ratito, hay semillas que aquí no producen fruto, ¿verdad? Hay frutas que aquí no se va a dar, la semilla no se va a dar, pero la semilla, la palabra de Dios, es de todo terreno, es de toda estación también. Funciona para americanos, mexicanos, chinos, filipinos, iraquíes, para todos funciona esta semilla. Y en todo corazón puede dar fruto. Por eso es importante compartir, hermanos. No podemos juzgar, no, pues este no va a creer, este no va a creer. No, usted no se preocupe, esta semilla es poderosa. Usted simplemente siembre. Si no sembramos, ¿vamos a ver fruto? Claro que no. Ay, pastor, ¿cómo me gustaría a mí ver a alguien en la iglesia que yo invité, que yo gané para Cristo? Bueno, si no siembras, nunca vas a ver fruto. A mí me gustaría tener tomatitos y pepinos en mi casa y unos chiles, pero nunca he sembrado. No, entonces, ¿usted qué cree? Nunca voy a ver nada. Está conmigo. Cuando compramos la casa, no, los dueños previos a nosotros, yo creo que les encantaba sembrar porque dejaron un plan, hay un guerrero, bonitas, ¿no? Pero como a mí no me gusta, a mi esposa, o sea, me gusta ver el producto terminado, pero no me gusta no soy para pasar tiempo en el jardín. Entonces, no tengo la paciencia, no sé. Me gusta la flor, me encanta, pero no tengo no se me da ahí. Pero el primer verano que estuvimos ahí y acabó el verano y era ay mira, ahora salieron estas flores. Ahora salieron porque habían sembrado y buenas semillas y bonitas flores. Y de repente empezamos a ver que iban saliendo porque alguien había sembrado. Y después, cuando llegó el otoño, casi por ahí por septiembre, salieron los girasoles. Y para mí fue muy especial porque era la flor favorita de mi mamá. Y era como, pues no queremos enseñar ni nada, pero pues qué buen detalle del Señor, ¿no? Que dentro de todo el planterío que salieron estos girasoles. Y se murieron como todo lo demás. Y adivine que este verano que pasó, que sería nuestro segundo verano ahí, ya no salió nada. Porque no sembramos. Yo no puedo esperar fruto, no puedo esperar producto si no siembro. ¿Sí me está siguiendo? No me puedo enojar. ¡Ay, no salieron los tomates! ¡Ay, no salieron los girasoles! No salió nada este año. Pues no, porque no sembré. Si yo no puedo decir, Señor, nunca, nadie en la iglesia, nunca puedo invitar a nadie. Nadie está en la iglesia porque yo le invité al pueblo si no siembras. Tenemos que entender que entre más sembremos, más posibilidades hay de que veamos fruto de ello. Amén. Lo tenemos que sembrar, hermanos, si no, nunca vamos a ver fruto. Y este fruto y esta semilla funciona. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar al mensaje, los de junto al camino. Los de junto al camino. Ahí donde estamos, en Lucas capítulo 8, les dije que no perdiera su lugar, pero yo lo perdí. Encontramos el primer tipo de terreno. Esa es la palabra de Dios, que había unos que estaban junto al camino.
Versículo 5, el sembrador salió a sembrar a su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Luego nos da la explicación. Versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Su primer terreno que vemos es gente que ha escuchado la palabra. Gente que oye, dice la Biblia. Pero algo muy interesante. Y luego viene el diablo. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, es de que hay una lucha por las almas de los hombres, por las almas, y cuando digo hombres, digo humanidad en general. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. El mundo entero está bajo el maligno. No existe casualidad, no existe accidentes. Se escucha mucho, ¿verdad? Es que los republicanos tienen su agenda, es que los demócratas tienen su agenda. Y la verdad, hermanos, es que así siempre es, ¿no? Siempre ahí andan los políticos, son políticos y mienten con todos los dientes, ¿verdad? Pero hay una agenda, en realidad sí hay una agenda, y no es ni de republicanos ni políticos, es la agenda del enemigo del ser humano, de la creación de Dios, y ese es Satanás. En Efesios capítulo 6, la palabra de Dios nos recuerda esto, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha por las almas del ser humano. ¿Sabe qué es lo más triste? Que el diablo tiene más visión que nosotros tenemos. ¿En qué me refiero? Que el diablo sabe el potencial que una persona tiene si se entrega a Dios. El diablo sabe lo que Dios puede hacer con alguien que confía en Dios. El diablo sabe la buena vida que usted puede llevar, que yo puedo llevar si aplicamos los principios de la palabra de Dios. El diablo sabe que cada persona que entran por estas puertas y escuchan, oyen la palabra, si ellos dejan que esa semilla empiece y se arraigue y dé fruto, es potencialmente una vida que va a ser transformada, y una vida que puede glorificar al Señor, y una vida que puede ser usada grandemente por Dios. Y por eso Satanás quiere robar la semilla antes de que empiece a brotar. Los de junto al camino, ¿quiénes son? Aquellos que oyen. Gente que ha venido a la iglesia, gente que usted ha hablado con ellos. Y oye, a veces, ¿verdad? Y hermanos, hasta ahorita no me ha tocado, creo que no, al menos no a mí personalmente me han dicho, pero comúnmente, una vez me acuerdo hace años atrás, una señora vino y predicamos y enseñamos y acabó el servicio y fui y me dijo: pastor, todo lo que usted dijo es verdad, la palabra de Dios es cierto, todo lo que enseñó es verdad. Pero tristemente me dijo: no puedo yo venir a la iglesia porque si yo dejo la religión católica a mi familia, ¿qué va a decir mi familia? Y qué triste. Oyen, pero el diablo utiliza cualquier cosa para robar lo escuchado, para robar la semilla. Entonces, hay una lucha y tenemos que entender eso. Tenemos que entender que esta semilla tiene poder y el diablo sabe el poder, por eso él quiere quitarla antes de que empiece a brotar. Antes de que eche raíz, antes de que empiece a dar fruto. Él quiere robar esa semilla. Hay una lucha contra las huestes espirituales de Satanás. Mira Judas capítulo 1, por favor, ahí en sus Biblias, yendo hacia Apocalipsis, está el libro de Judas. Antes de llegar a Apocalipsis, están las primeras, segundas de Pedro y todo eso. Es un pequeño libro, digámoslo así, de la Biblia antes. El Apocalipsis, en mi Biblia son 2 hojas nada más, en alguna Biblia será una sola hoja. No tiene ni siquiera capítulo. Mire el versículo 23, mire lo que dice el versículo 23. No, versículo 22, mire, dice: algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad. Escuchen esto: arrebatándolos del fuego. Y luego dice: y de otros tened misericordia, con temor aborreciendo una ropa contaminada por la carne. ¿Qué significa la palabra arrebatar? La palabra arrebatar,
La palabra arrebatar implica que alguien tiene algo y yo se lo arrebato. ¿Sí está conmigo? Yo no puedo arrebatar esta agua si está aquí porque está ahí, no tiene dueño, simplemente la estoy tomando, no la estoy arrebatando. Cuando tú arrebatas es porque ese agua, eso algo está en las manos de alguien más, ¿sí o no? Por eso decimos, ¡ay, me lo arrebataste! Tranquilo, porque llegamos y es, órale, ¿verdad? No se lo estoy pidiendo, no se lo estoy arrebatando, sin que se dé cuenta. ¿Sabe por qué dice Judas a otros arrebatar del fuego, salvándolos del fuego? Porque el infierno es real, hermanos. El infierno es real. Hay una condenación. Esto no es juego, hermanos. Cuando morimos no reencarnamos, no nomás vamos ahí a la tierra, no nomás nos hacemos polvo y volvemos, ¿verdad?, al universo y nos convertimos en cosmos, ¿verdad? No. Morimos y después de la muerte el juicio, dice la palabra de Dios. Y algunos procederán a la vida eterna y otros a la condenación eterna. Y hay una solución, para eso está la semilla y por eso somos llamados a ser sembradores. Pero tenemos que entender que hay gente que oye, pero el diablo sabe el poder de la semilla, sabe el poder que si él permite que esa semilla dé fruto, número uno, va a perder a esa persona, el alma de esa persona la va a perder. Y número dos, potencialmente, si esa persona que salva se rinde a la palabra de Dios y se somete a la palabra de Dios, su vida puede transformar. El diablo, conociendo eso, por eso tiene agarrados a los hombres, distraídos, con entretenimiento, con placeres, con tantas cosas, embobecidos, embrutecidos, ¿verdad? Porque él no quiere que la semilla sea plantada. Por eso, si no, mire, al diablo no le molesta que usted y yo estemos, sí le molesta, pero más lo que más detesta el diablo es un cristiano que de verdad entienda la importancia de compartir el evangelio, y por eso él hace lo imposible para frenarnos, para que no compartas, para silenciarnos. No hay nada más peligroso y más triste que un cristiano en silencio, porque estamos condenando al ser humano. Al no compartir la solución, al no compartir la semilla, estamos nosotros siendo parte de aquello que el diablo quiere que seamos, y no quiere que esa semilla se esparza, no quiere que esa semilla dé fruto, porque él sabe el poder que hay en la predicación del evangelio. Hay un Satanás y él tiene, de acuerdo a la palabra de Dios, los tiene agarrados, tiene agarrada a la humanidad y no los quiere soltar. Tenemos que entender, por eso Dios dice, la primera semilla es de aquellos que oyen, pero el diablo viene y arrebata la semilla, la quita la semilla. Tenemos que entender que hay una lucha, hermanos. No es casualidad que gente venga y de repente, ¿verdad?, hay oposición. Ay, sí, pero va a creer que me cambiaron el horario. Sí, iba a ir, pero va a creer que justo iba a salir, pero vino un tío a visitarme. Justo iba a ir a la iglesia, pero va a querer que me salieron unos problemitas. Porque el diablo está tratando de ahogar la semilla antes que dé fruto. Gente que ha escuchado, pero no ha sido convertida, que no ha sido salva. Satanás trata de mantener su propiedad. Y por eso, queridos hermanos, entendiendo esta primera terreno, los de junto al camino, tenemos que entender aquellos que hemos tenido la gracia de que Dios nos ha permitido conocerle como Salvador. Tenemos que entender la importancia, lo que yo encuentro en lo que yo saco de este pasaje, de este terreno, porque usted puede decir, bueno, pasó, gloria a Dios que yo no fui a ese terreno junto al camino. Gloria a Dios que yo oí y creí. Yo no fui, ¿verdad?, una semilla que no dio fruto. Yo no fui alguien que escuchó y nunca creyó. Dice la palabra de Dios, y no son salvos, porque dice, quita de su corazón la palabra para que no crean y sean salvos. Al final del día, ¿no?, Satanás lo que no quiere es que la gente sea salva. Él quiere la condenación para nosotros, para el ser humano. Pero entonces ahora usted y yo, que ya hemos creído, que hemos escuchado y creído la palabra, que somos hijos de Dios, ¿cómo aplicamos esto? Bueno, tenemos que entender entonces que hay una lucha, la importancia de sembrar, la importancia de hacer nuestra parte, y la importancia también de interceder por aquellos. Interceder por aquella gente que escucha. Por eso cada visitante que viene a la iglesia, hermanos, lo presentamos por nombre, ¿sí o no? ¿Cómo se llama? Fulanito de tal, y su familia y eso. ¿Sabe por qué? Porque quiero que usted como iglesia, yo como pastor y todos como congregación,
oremos por ese visitante. No nada más, pues vino, pues a ver qué pasa, a ver si regresa. Vamos a ver qué sucede, porque tenemos que entender que al momento que esa persona oye y sale por esas puertas, inmediatamente el diablo va a empezar a trabajar. ¿Cómo hago para dar esta semilla? ¿Cómo hago para que no crea? ¿Cómo hago para que esta semilla que fue plantada, cómo la puedo quitar? ¿Cómo puedo detener que esta vida sea transformada o que esta vida sea salva? ¿Qué trabas poner? Y el diablo va a empezar a trabajar. Y es importante que nosotros como iglesia también empecemos a interceder. Número 1, y rápidamente, ¿cómo podemos interceder por alguien? Orando. Vaya conmigo a Efesios capítulo 3, por favor. Efesios capítulo 3. Ahí en sus Biblias, por favor. Efesios capítulo 3. Rápidamente, hermano, ya me estoy apurando. Efesios 3 dice la palabra de Dios así. Versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen esto, Pablo está diciendo, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Qué quiere decir? Está implicando que ora. Por esta causa oro. Por esta causa yo voy al Padre delante de Dios para orando. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa que lo lleva a orar? De quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé, escuchen esto, para que os dé, esta es la oración de Pablo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Vemos varias cosas que Pablo ora. Una de las cosas que él ora por la gente es la salvación. Para que habite Cristo, dice, para que Cristo por la fe habite en vuestros corazones. Dice, la razón que yo intercedo a Dios, que yo voy al Padre de rodillas a pedirle, es para, número 1, para que ustedes de verdad sean salvos. Para que habite Cristo por fe en vuestros corazones. Y después de esto, dice, y después que te arraigues y que te cimientes en amor. Versículo 18, y seáis plenamente capaces, escuchen bien esto, y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. El apóstol dice, la razón que yo voy a Dios de rodillas es para orar por ustedes, pero para que ustedes sean salvos. Y para que ustedes, ya que sean salvos, se firmen en las cosas de Dios. Y una vez afirmados, para que Dios les dé el entendimiento, para que comprendamos la longitud, la anchura, la altura y todo eso. ¿Qué significa eso? En otras palabras, para que la agarremos, para que nos caiga el 20, como decimos en México, ¿no? Para que cuando se nos enseñe podamos comprender, madurar, para que nuestro conocimiento, nuestra mente sea abierta, no solamente que digamos, ay, pues yo no sé, porque hay gente que no entiende, hay gente que se predica, hermanos, y casi como pastor pudiera yo ir y decirle, hermano, le estoy hablando a usted, y al final del servicio decirle, ay, pastor, qué buen mensaje, ojalá que el fulanito lo haya escuchado, y él, ay, caray. Pero no, si no es así, o sea, y no estoy diciendo, no estoy implicando tampoco que mensajes que predicamos van dirigidos a personas, es un mensaje en general. Pero muchas veces pudiéramos aplicarlo y decir, si usted aplicara esto, pero aún así, ¿sí está conmigo? Si usted, yo no sé usted como pastor, yo antes aún de ser pastor, de repente hablando con hermanos decía, ¿pero qué no escuchó la predicación? ¿Por qué no acaba de escuchar exactamente lo que acaba de predicar el pastor? Es el mismo problema que usted tiene. Y todavía se está preguntando cómo hacerle. Le acaban de dar la respuesta, que no la agarró, que no escuchó. ¿Sí está conmigo? Y es lo que Pablo está diciendo, la razón que yo intercedo a Dios por ustedes es, número 1, que de verdad sean salvos. Y número 2, ya que sean salvos, que la agarren, que les caiga, que de verdad puedan percibir y entender, wow, eso es lo que yo ocupo, eso voy a aplicar. Y lo que Pablo dice, hermanos, entonces tenemos que entender nosotros, y lo ves estudiando el jueves en la noche, porque aquí estamos. Pero seamos honestos, el domingo en la mañana es donde más tenemos gente, el domingo en la tarde baja un poco, pero usualmente el jueves en la noche es donde vienen aquellos todavía un poco más pequeños del grupo, amén. Pero confío y creo que Dios puede hacer algo con nosotros y puede eventualmente dar madurez a los demás, pero ¿sabe algo? Si alguien tiene que entender esto, la importancia de interceder por otros, debería ser este grupo. Por eso la oración es importante. Pastor, ¿qué oro? Ore por los nuevos convertidos. Ore por los hermanos en Cristo, en vez de criticarlos unos a otros, ore por su hermano. Señor, ayuda a la hermana fulana a comprender.
Señor, ayuda a esta familia a entender. Señor, tuvimos esta persona visitando, no me acuerdo cómo se llama, pero estuvo el domingo ahí en la iglesia y vino por primera vez. Señor, yo sé que Satanás, en el momento que él salió de las puertas, va a empezar a trabajar para quitar, robar esa semilla, pero Señor, guárdalo, ayúdalo no solamente a haber escuchado, pero que él de verdad entienda lo que escuchó. Si está conmigo, es importante interceder. ¿Por qué? Porque esta palabra nos muestra que el diablo va a tratar de robar la semilla. Es necesario que cristianos aquí intercedamos unos por otros, intercedamos por nuevos creyentes, intercedamos por visitantes cuando vengan. No nomás, pues vino, a ver si vuelve, no, póngase a orar. Señor, que vuelva, Señor, dale fruto. Por eso cuando tenemos estas campañas de invitar gente, les digo, hermanos, oremos por fruto, pero fruto que permanezca. Y eso no nos va a hacer que vengan los domingos y asumir, bueno, pues si volvió es porque era sincero. No, porque tenemos que entender que hay un diablo que va a tratar de robar la semilla. Es importante interceder en oración, para que comprendan, para que entiendan. Número 2, rápidamente, también es importante entender la importancia, y esto es un área donde tenemos que empezar a trabajar como iglesia, y personalmente lo digo yo, creo que hemos fallado un poco en esto, y ha sido mi culpa, y es el discipulado. Discipulado. ¿Qué significa discipulado? El discipulado significa una persona que está recibiendo enseñanzas. Eso es ser un discípulo, alguien que ha recibido la enseñanza. Pero entonces tenemos que entender que cuando alguien viene a la iglesia, el diablo va a tratar su mejor de robar la semilla. Por eso nosotros queremos la dirección, el nombre y dirección de las personas. ¿Por qué? Porque queremos irlos a visitar inmediatamente el sábado que viene. En cuanto se pueda, queremos ir a visitarlos. ¿Por qué? Porque el diablo va a tratar de robar la semilla. Y queremos darle el seguimiento. Queremos no solamente que, pues, a ver si vuelve. Miremos. Cuando mis hijos nacieron, ¿verdad? Ustedes que han tenido hijos, ¿a poco usted fue al hospital, nació el bebé, verdad? Y dijo, bueno, pues ya nació, voy a ver si de verdad es sincero, voy a ver si de verdad quiere ser un Andrade. Si quiere ser un Andrade, aquí está la dirección, te espero en la casa. Y se fue usted a su casa, a ver si llega el bebé. ¿Para qué no? Era un bebé. Usted lo tomó en sus brazos, lo cuidó, lo cargó, lo llevó con cuidado. ¿Por qué? Porque ese niño no podía llegar por sí mismo. No, era un bebé recién nacido, claro. Era de su familia, claro que sí. Pero se ocupaba en ese momento su cuidado, su atención. Vamos, cuando gente viene a la iglesia son bebés espirituales. No podemos nomás decir, pues a ver si vuelve sincero. No, ocupa atención, ocupa cuidado. Y es ahí donde deben entrar aquellos de nosotros, ¿no? Que supuestamente tenemos un poco más de tiempo orando por ellos y discipulándolos. Yo como pastor no puedo discipular a todos. Ocupo la ayuda de ustedes. Y este año vamos a implementar un método de discipulado. Tenemos ya los estudios, tenemos un set de, creo que va a tomar unos meses más o menos, pero creo yo que si aplicamos esto con la gente que ha estado viendo la iglesia y empezamos a orar por esos creyentes, intercediendo en oración para que Satanás quite sus garras de ellos y para que Dios les dé entendimiento y empezamos a discipular, porque hermanos, la gran comisión es un llamado también a discipular. ¿Se acuerdan lo que leímos? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio haciendo discípulos. ¿Qué quiere decir discípulos? Alguien que recibe enseñanza. Los nuevos creyentes necesitan a alguien que se interese por ellos. Mire, Hechos capítulo 8, por favor. Hechos 8 en sus Biblias. ¿Están aquí, hermanos, todavía? ¿Amén? Hechos 8. Ya casi. Hechos 8. Hechos capítulo 8. Eso es importante, hermanos, porque queremos ver la bendición de Dios. Y a lo mejor hay muchas personas que han venido que pudieran estar aquí hoy, simplemente nadie se interesó por ellos. Fueron salvos, gloria a Dios, pero no queremos nada más que sean salvos. Queremos que aprovechen la vida cristiana, pero son bebés. Se ocupan de alguien que ore por ellos, que interceda en oración. Señor, aleja a Satanás, dale entendimiento, y ocupamos que alguien que les dé el interés, que les dé la atención, que los busque, que los guíe, los enseñe. Hechos capítulo 8, por favor, versículo 26. Dice la palabra así: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candes, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, escuche esto,
Este hombre venía leyendo porción de Isaías, porción de la palabra de Dios. Felipe lo escucha y le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Versículo 31, mire lo que contesta este hombre. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentaron con él. Vemos que este hombre tenía hambre, tenía interés de buscar a Dios, estaba leyendo, iba por el camino en su carro, ¿verdad? Y era un funcionario, posiblemente obviamente llevaba a su chofer y él iba, ¿verdad?, sentado leyendo. Y Felipe ve y escucha que lo que estaba leyendo y sabe de lo que estaba, era Isaías. Y la pregunta es, ¿pero entienden los que están leyendo? Y él dijo, ¿cómo? Si nadie me enseña. Mucha de esa gente, hermano, que viene por primera vez en la iglesia, esto es nuevo, como un día fue para usted y para mí. Veníamos de un trasfondo católico donde jamás se nos decía que lleváramos la Biblia. Ese asunto de leer la Biblia nunca se nos motivó, presionó. Al contrario, lo menos que quería la iglesia católica es que leyéramos la Biblia, porque sabían que aquí estaba la verdad. Lo más alejado de la Biblia que estuvieras y lo más cerca a sus mandamientos era mucho mejor. Eso es nuevo para ellos. Términos no saben qué significa esto. Tal vez leen, pero no comprenden. Por eso es importante la etapa de bebés, del discipulado, de interesarnos por ellos. Un tiempo de gente poder ir y decir, mira, esto es lo que la Biblia dice, déjate guío a los fundamentos, a las bases. ¿Por qué? Porque quiero que esta semilla dé fruto. No quiero que seas uno junto al camino de tantos que escucha y es condenado porque el diablo logró su intención, porque nadie se interesó por él en orar y en enseñar. ¿Está conmigo? Y vemos aquí entonces versículo, voy a brincar el pasaje 32 donde lee la escritura. Respondió el eunuco, versículo 34, y dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Si de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, versículo 35, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo llegó a este punto, hermanos? No solamente de haber creído, pero hasta el deseo de bautizarse. ¿Cómo? Porque alguien le enseñó, porque alguien lo vio. Hay semillas por todo el parto que han escuchado. Hay gente en esta iglesia que ha venido, se ha sentado, ha escuchado. La semana pasada vinieron estas muchachas, ¿se acuerdan? Vinieron, escucharon, hay una hambre de ellas. Pero ocupan a alguien que se interese por ellas. ¿Sí está conmigo? No solamente que digan, pues a ver si vuelven. No, alguien tiene que enseñarles, guiarles, porque son bebés espirituales. Porque el diablo va a tratar de robar la semilla. Porque el diablo va a tratar de mantener, a lo mejor ya son salvas, ellas fueron salvas, no aceptaron a Cristo, gloria a Dios, pero el diablo dice, ok, tu alma ya no la puedo tener, pero tu vida la puedo seguir destruyendo. Aunque tu alma ya la perdí, Cristo te ha salvado, pero tu vida en esta tierra la puedo seguir haciendo miserable. No voy a soltarte, se ocupan a alguien que las guíe, que las enseñe, que ore por ellas, que interceda por ellas, que se preocupe en enseñarle como Felipe con este eunuco. Si está conmigo, discipulado. Porque si no van a ser otras semillas que cayeron junto al camino nada más. Hebreos capítulo 5, y termino con este. Hebreos capítulo 5. Hebreos casi al final de sus Biblias, Hebreos 5, 11, les dice, el apóstol, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Miren lo que dice el versículo 12, escuchen esto. Porque debiendo ser ya maestros, ¿qué es un maestro? Alguien que enseña, ¿verdad? ¿Qué es un discípulo? Alguien que recibe enseñanza. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del
mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos a parar ahí. Vamos, mire, y termino con este pensamiento. El primer terreno de la parábola del sembrador es, tristemente, personas que oyen y el diablo sabe que si esa semilla da fruto, va no solamente a perder el alma de esas personas para el Señor, pero puede perder la influencia que Él tiene en las vidas. El diablo odia al ser humano y Él quiere destruir a todos. ¿Usted cree que el diablo le duele cuando un joven se suicida? O sea, al contrario, ese es su propósito. Quitarle esperanza a la juventud, que lleguen a ese punto donde se quiten su propia vida. Esas son obras de Satanás. ¿Usted cree que el diablo se da tristeza cuando ve unos matrimonios peleándose y discutiendo y un hogar con gritos y pleitos? No, eso es su propósito. Cuando una persona oye aquello que puede cambiar su vida, él dice, no, momento, a este no me lo vas a influenciar para bien. Ven acá. Y se va y dice, ok, déjame ver cómo quito esa semilla. Y no hay nadie orando por esa persona, está a la deriva. Y no hay nadie interesándose por esa persona. No hay nadie siendo un maestro para esa persona. No hay nadie que, dijo el eunuco, ¿cómo sabes si no hay quien me enseñe? No hay quien me guíe, no hay quien me dé. Y luego el apóstol terminó con este pensamiento. Dice, es que algunos ya deberíamos de ser maestros. Y no estoy hablando de maestros de escuela dominical. Muchas veces no pasa esto en las iglesias, que especialmente hay gente que viene, a veces que tiene más tiempo en las cosas cristianas y vienen amañadas, ¿verdad? Pastor, yo quiero un puesto en la iglesia. Me decía una persona, pastor, es que a mí lo mío es la enseñanza. Yo soy llamado para, yo soy para enseñar. Y le dije, pues qué bendición. Le dije, ¿por qué no vienen los sábados a enseñarle a otros cómo ser salvos? Eso no. No, yo quiero un salón de clases con alumnos y gente para yo enseñarle lo mucho que yo sé. Hermanos, es que todos deberíamos de ser maestros. Número uno, maestros de cómo guiar a otros para Cristo. Y número dos, maestros, aquellos que tenemos más tiempo en las cosas de Dios, deberíamos de ayudar para poder que otros crezcan. ¿Está conmigo? Y lo que está diciendo el apóstol es que algunos de ustedes ya deberían de andar, ¿verdad?, hablando espiritualmente en el Texas de Brasil, ¿no? Con el steak ahí, con la tarjetita verde pidiendo más carne, comida sólida. Pero la realidad es que muchos de ustedes, aunque ha pasado el tiempo, llevas años, pero todavía andas con la mamila. ¿Y cómo le vas a ayudar a un nuevo convertido si él también ocupa la leche espiritual? Es un bebé, es un niño, y si tú no maduras, ¿cómo le vas a ayudar? ¿Sí me está diciendo? Como si yo le digo a Milán, o le digo a Israelito, Milán me se hizo del baño, cámbiale el pañal. Es absurdo, ¿no? O pastor, ¿cómo Israel le va a cambiar el pañal? Es un bebé también, él también, y así estamos muchos. Pues el apóstol dice, debiendo ser ya maestros. Es necesario que todavía les ande hablando con las cosas del ABC espiritual, la lechita espiritual, porque no has madurado. Y dice, no, hermano, dejemos los rudimentos. ¿Qué significa rudimentos? Los principios, los primeros pasos, las bases. Dice, dejando eso ya, hombre, ya, pasa de ese nivel, pasa de ese grado. Vamos a la perfección. ¿Para qué? Para poder ser de bendición a otros. Creo que este año que pasó, Dios ha bendecido las iglesias y creo que este año aún va a ser más grande, pero vamos, ¿qué pena será? Que haya muchos que vengan a este lugar, que se sienten, que escuchen y acabe siendo la semilla que cayó junto al camino, porque no hubo nadie que orara por ellos y no hubo nadie que fuera maduro suficiente en su vida cristiana para entender, ya no solamente yo voy a recibir alimento, pero ahora yo voy a ayudar a otros. Voy a ser un maestro para otros. Voy a enseñar y guiar a otros. ¿Sí están conmigo? Queridos hermanos, es el tiempo que despertemos. Estamos en una lucha espiritual. Las almas se están perdiendo. Hay vidas destruidas. Decía el hermano, oren por mí porque para los peligros que uno enfrenta aquí en Rockford, hermano, ¿verdad? Cuando sale a vender, yo no sé por qué parte va a vender, pero me imagino que hay partes donde le ponen seguro el carro, ¿verdad? O sube la ventanita. Porque hay lugares, y es así, debería de ser así. Esta es nuestra ciudad. Dios puede cambiar esta ciudad a través del Evangelio. Pero va a haber muchos que van a venir, van a oír, y van a salir de aquí, y el diablo los va a estar esperando afuera.
Y le va a decir, dame esa semilla. Dame eso que acabas de escuchar, eso no sirve. Dame. Regrésate a tu borrachera, regrésate a tus drogas, regrésate a pelear con tu mujer, regrésate allá con el abogado que ya está por firmar el divorcio. Ve otra vez, ándale, no hagas caso, eso que dijo el pastor, no, dame acá esa semilla. Y tristemente, aquellos que supuestamente deberíamos de estar en un nivel espiritual donde pudiéramos decir, Señor, ese visitante que viene a la iglesia, aleja al diablo de él, ayúdale a haber entendido, guarda su corazón. Pastor, ese visitante que vino, ¿quién lo viene a visitar? ¿Puedo yo ir? Ahí está conmigo. Bueno, pues eso lo hemos dicho tantas veces y todo empieza aquí. Por eso cuando alguien viene decimos, y todos sabemos, no es como que tenemos 1000 personas, hermanos. Cuando llega alguien, sí o no, que no conocemos, es alguien nuevo, visitante. Y me ha dado mucho gusto ver últimamente cuando han llegado, se acercan, ¿verdad? ¿Cómo está? Y así debería de ser. Porque desde ahí empieza el trabajo con la semilla, preparar el terreno. Y cuando salen de aquí, entender, el diablo lo va a querer destruir, lo va a querer robar. Va a querer que sea uno de los junto al camino nada más. Pero tiene que haber alguien que se interese, que ore, intercediendo en oración, y que esté dispuesto a hacer de él un discípulo. Alguien que reciba enseñanza. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Ojalá que esto de verdad haya sido de bendición y agarremos algo de aquí. Los de junto al camino es una tristeza. Gente que oyó, pero que tristemente el diablo tuvo la vida abierta para hacer de las suyas. Vamos a ver. Padre mío, gracias te damos por este día, Señor, lo que hemos aprendido hoy. Padre eterno, ¿qué decir, Señor? Tú nos llamas, el llamado es para que todos seamos sembradores, el llamado es para que todos compartamos la semilla, sembremos la semilla. Señor, hay gente que ha venido, ha escuchado, pero no hemos orado por ellos. No hemos intercedido en oración, Señor, pidiendo a ti que tú les des el entendimiento. Y mucho menos nos hemos interesado en ser maestros para que otros crezcan, para que otros entiendan. ¿Y cuántas personas que han pisado esta iglesia, que han venido a esta iglesia, tristemente se han quedado simplemente en semillas junto al camino? El diablo ha tenido éxito arrebatando lo que pudiera hacer, no fueron, porque nunca nadie se interesó por ellos. Perdónanos, mi Dios, y ayúdanos. Querido hermano, hermana, hay gente en el altar, no hay piano, no hay música, pero ¿por qué no venimos y decimos, Señor, perdóname, yo no he sido un buen sembrador? Señor, la verdad es que yo no he sembrado, quiero ver fruto, pero no estoy dispuesto a sembrar. Quisiera ver que me uses para que alguien fuera salvo. Quisiera ver que me uses para que alguien sea discipulado. Señor, perdóname, yo no he orado por visitantes, no he orado por mis hermanos en Cristo. En vez de orar, criticamos, en vez de interceder en oración, para que Dios nos abra el conocimiento, el entendimiento, y la agarremos. Es muy fácil criticar, es muy fácil hablar. A lo mejor alguien ya deberíamos de ser maestros, pero todavía andamos con tonteras, con cosas infantiles, hablando espiritualmente. Debiendo ser alguien que ya está listo para que yo pudiera decir, hermano, ¿por qué no van a visitar a esta persona? ¿Por qué no van a discipular a esta persona? Muchos se convierten en semillas junto al camino nada más. Algo que pudiera ser, pero no es. El diablo sabe el potencial de la semilla, sabe el poder de la semilla, que es la palabra de Dios. Y por eso trata, y tristemente nosotros ni siquiera tenemos la fe suficiente para saber que Dios pudiera hacer algo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Perdónanos, Señor. Danos un grupo de gente, Señor, que vea, que entendamos nuestro rol de sembradores. Que con fe sembremos, sabiendo que habrá quien no querrá escuchar, pero habrá quien sí. Ayúdanos, Padre, a hablar con otros, enseñarle a otros, a guiar a otros, a orar por otros, para que no sean de aquellos semillas que cayó junto al camino. Danos de tu gracia. Te pedimos esto en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Que Dios nos ayude. Hay mucho terreno, mucho que sembrar, mucha tierra por conquistar todavía.
Que Dios nos ayude. Yo creo que Dios va a hacer algo grande, hermanos, pero hay que hacer nuestra parte, hermanos. Hay que hacer nuestra parte. Hay que orar unos por otros. Hay que orar por la gente que viene. Ora por estos jóvenes que vinieron. Ora por aquellos que han visitado. Ora por las familias nuevas de la iglesia. Tenemos planes. Queremos que todos nos arraiguemos bien. Y creo que hemos fallado mucho en este asunto del discipulado, pero vamos a trabajar duro este año, amén, para ver fruto, pero fruto que permanezca, amén. Familias que vengan y trabajar y atacar a Satanás, ¿no? Con la palabra del Señor en oración. Pero bueno, que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar para quedar despedidos. Vayan con cuidado, va a estar frío, creo mañana nieva, ¿no? Hay un poquito de nieve, algo así, no estoy seguro. Ya ve que dice febrero loco, marzo otro poco, ¿verdad? Entonces todavía nos quedan unos 2 mesecitos, hermanos, de andar por ahí. Ya cuando llegue abril, primero Dios, vamos a andar más tranquilos, pero mientras tanto abríguese, cuídese. Primero Dios, si puede, mañana nos vemos a las 6, el sábado a las 10, y por sí o sí el domingo 10:30 está en su lugar, por favor, no falte, invite a alguien a la iglesia. Vamos a orar. Padre, bendice el camino a casa, ya nos conviene, bendice cada hogar representado aquí, cada familia. Si alguien no vino porque está enfermo, ayúdale, sánale. Y aquellos que pudiendo venir no lo hicieron, Señor, ayúdanos a madurar, a crecer, para que este grupo de jueves siga creciendo más y más. Ponemos esto en tus manos. En el nombre precioso de Cristo Jesús pedimos. Amén y amén. Dios los bendiga, vamos a los pedidos.